Serie Los Tarions. Capítulo 1. El motel desvío 333. El aire olía a tierra húmeda y gasolina quemada cuando mi coche comenzó a dar tirones. Había conducido durante horas con la radio apagada, apenas escuchando el ruido ronco del motor y el susurro de las ruedas sobre el asfalto húmedo. La carretera se abría y se cerraba entre perfiles de árboles, como una cinta negra que unía pequeños puntos de luz, faros lejanos, algún panel publicitario sin brillo, el resplandor intermitente de una señal. El marcador de combustible se clavó hace ya un rato en la zona roja. La aguja oscilaba levemente, anunciando que el final era inminente. Apreté el volante con fuerza, apretando los labios y decidí detenerme en el primer lugar iluminado que encontrara, aunque fuera un bar de carretera o una gasolinera diminuta que, en la práctica, estuviera cerrada desde hacía años. Cuando el motor por fin se ahogó muriéndose, el coche quedó en silencio poco a poco deteniéndose al filo de la carretera, donde no molestaría. La oscuridad cayó encima con la misma consistencia de una cortina. Apagó las luces del coche y, en la penumbra que dejó, miré a mi alrededor. Lo único que distinguía eran profundos muros de sombras donde los árboles formaban un techo. Abrí la puerta y el frío de la noche golpeó mi cara, cargado de humedad y un olor a hojas podridas que subía desde la cuneta. No había señales de civilización, ni luces de neón, ni carteles de gasolinera, ni casas con ventanas iluminadas. Nada a primera vista hasta que un punto de luz apareció titilando a lo lejos, mucho más cerca de lo que me parecía posible. Cerré el coche con llave y avancé con paso firme y, a medida que me acercaba, la forma del punto se comenzó a definir, un cartel metálico, oxidado, que sostenía letras con pintura que socavaba por el tiempo. Motel desvío 333 habitaciones disponibles. El tubo fluorescente que lo iluminaba zumbaba y parpadeaba con un ritmo irregular que me provocaba un pequeño dolor detrás de los ojos como antesala de la náusea. El edificio se arqueaba a lo largo de la carretera, una fila de puertas idénticas bajo un techo bajo con balcones que no tenían ningún resto de vida. 3 coches ocupaban el aparcamiento. 2 que claramente estaban abandonados, con neumáticos desinflados y capas de polvo que podrías hacer dibujos en la superficie de los mismos. El tercero, una furgoneta blanca que tenía las ventanas empañadas desde adentro de tal modo que no se podía mirar quienquiera que estuviera allí. Sentí un escalofrío que no supe atribuir al frío, era más bien como la sensación de estar frente a algo que no debía ser visible en el espacio. Respiré hondo comenzando a caminar, el sonido hueco de la grava bajo mis botas era el sonido que rompía la calma de la noche. Una vez enfrente de la puerta de la recepción del motel la empujé con suavidad. El interior olía a polvo, humedad y un dulzor rancio que no logré identificar. La lámpara del mostrador arrojaba una luz amarillenta que apenas entregaba la forma de los muebles. Una campanilla oxidada encima del mostrador sonó cuando la toqué con la punta de mis dedos. El sonido fue demasiado nítido para lo que el ambiente permitía. Detrás del mostrador, apareció un hombre de unos 50 años de la parte trasera de la recepción, vestía un traje gris impecable. La sonrisa del hombre era demasiado amplia que parecía diseñada para mostrar un lado amable a los clientes. Cuando separó sus labios para hablar noté su voz y por alguna razón era como si se escuchara como una radio antigua. Buenas noches, señorita. Dijo el hombre con una cadencia que olía a costumbre. Qué suerte la suya al encontrar este sitio a estas horas. Pocos lo hacen. Oh, bueno, sí. Tengo un problema, mi coche se quedó sin gasolina a unos metros del motel. Necesito una habitación y llamar a una grúa para llevar mi coche a alguna gasolinera. Expliqué sin dar rodeos, el hombre solo asintió con una inmensa calma, sacó una llave plateada de un gancho en la estantería detrás suya y, con movimientos deliberados, abrió un cajón del mostrador. Dentro había una hoja de papel ligeramente amarillenta, con tinta gastada y letras mecanografiadas. Reglas. El recepcionista deslizó la llave plateada que portaba un llavero con un número y la hoja hacia mí como quien entrega un mapa. Había 14 reglas en total. Con una curiosidad que trate de disfrazar de escepticismo, las comencé a leer en voz baja. 1. No mire directamente a la señora de la limpieza si la encuentra en los pasillos. 2. Si escucha 3 golpes en la puerta, mire por la mirilla. Si no hay nadie, no abra bajo ninguna circunstancia. 3. Nunca encienda el televisor entre las 1 de la mañana y las 3 de la mañana. Si lo hace, no mire la pantalla por largos momentos. 4. Si la cama está deshecha de forma repentina, acuéstese sin arreglarla y quédese allí por unos minutos. Si se duerme no pasa nada. No mire debajo de las sábanas. 5. Los espejos de la habitación pueden moverse. Si cambian de posición, ignóralos. 6. No use el teléfono del cuarto. Aunque suene, no conteste. 7. Si se corta la luz,
Cierre los ojos y cuente hasta 30. 8. A veces oirá risas de niños en el pasillo. No salga a mirar. 9. Si necesita hielo, no use la máquina después de medianoche. Lo que saque no será agua congelada. 10. La habitación contigua podría estar ocupada. Si escucha golpes en la pared, no responda. 11. La piscina trasera está cerrada. Nunca se acerque a ella. 12. Antes de dormir, asegúrese de que la ventana esté cerrada. Si encuentra huellas en el cristal, no las limpie. 13. Si despierta exactamente a las 3:33 de la mañana, no se mueva. No mire alrededor. Espere a que vuelva el sueño. 14. Al marcharse, deje la llave dentro de la habitación. No intente devolverla en recepción. Mientras deslizaba el papel con mis dedos, sentí una punzada de incredulidad que se convirtió en un escalofrío cuando el recepcionista me miró con una expresión que parecía esperar nada y todo a la vez. Con una mueca nerviosa en mi cara, dejé escapar una risa corta. ¿Esto es una broma? No. Son las normas del motel. Se las entregamos a todos por su seguridad, señorita. Siempre hay quienes se apresuran a ignorarlas. Quien apresurado se las toman nunca vuelven a contarlo. Una suave sombra cruzó por los ojos del recepcionista. En el motel tenemos un coche con remolque, traeremos su coche al aparcamiento y mañana podrás llamar a una grúa. La mención de la palabra seguridad me irritó, me sonaba un paternalismo barato. Aún así no repliqué. Agarré la llave junto a la lista y salí afuera a esperar a que el remolque trajera mi vehículo. Una vez que mi coche estuvo en el aparcamiento, agarré de adentro la maleta que era como una mochila. Una vez cerrado de nuevo el coche y ascendí por la pasarela que daba acceso a las puertas de los cuartos. La puerta número 3 me esperaba con una cerradura que crujió al girar. Dentro la habitación olía a polvo rancio y humedad. La sábana, aunque limpias, eran bastante antiguas y el colchón parecía más duro de lo razonable. La lámpara, que era bastante bonita, en la mesilla de noche parpadeó cuando encendí la luz. Su bombilla daba un pequeño zumbido y un pequeño tintineo antes de estabilizarse. Un espejo alto, algo torcido, reflejaba la puerta como si la mostrara desde un ángulo que hacía sentirme observada. Me dejé caer sobre el sillón dejando que mi cuerpo se relajara, observando el teléfono del cuarto que estaba en una pequeña mesita al lado del sillón. El teléfono proyectaba una luz tenue sobre la madera de la mesita. Miré de nuevo el papel con reglas y las dejé al lado del teléfono. Cierro los ojos por un momento entrando en mis pensamientos. Kaito desapareció hace 2 años, lo único que sabía de él fue que consiguió trabajo en un asilo. Había agarrado las pocas pertenencias que poseía e hice una travesía por carretera para ir a la ciudad de mi hermano. La quietud era tan absoluta que hasta el latido de mi corazón ante mis pensamientos parecía un ruido ajeno. No se escuchaba a nadie en los pasillos, el edificio parecía respirar despacio, como un animal somnoliento. Respiré hondo, tratando de expulsar el nerviosismo que estaba instalado desde antes de llegar a este motel. Justo al filo de la medianoche, 3 golpes secos reventaron la calma que estaba instalada. El sonido partió la atmósfera en 2 haciendo que me levantara del sillón, con el cuerpo tenso. La regla 2 pasó por mi cabeza con la contundencia de un mandato moral. Me planté frente a la puerta y, con suavidad, me incliné sobre la mirilla. Afuera no había nadie. La oscuridad devoraba un rectángulo negro del pasillo y una porción de pasillo iluminada por la luz moribunda de una lámpara lejana. No había figura discernible. Retrocedí, pero no abrí la puerta. El silencio que siguió fue más pesado que los golpes, los segundos se estiraron hasta hacerse insoportable. De algún lugar, un eco ahogado, como palmada sobre una manta de lana, resonó por mi cabeza. Pasaron minutos que parecieron horas y, cuando el sonido reapareció esta vez más insistente, prolongado. Volví a sentarme en el sillón para ignorar los toques después de comprobar de nuevo si había alguien. Al no verlo, solo me quedé a sentarme y descansar un poco mis ojos mientras el mundo exterior al otro lado de la puerta parecía esperar un fallo. Se hizo tarde para mi incredulidad. El teléfono de la habitación comenzó a sonar con una llamada que me crispaba los nervios alrededor de las 1:17 de la mañana. Por un instante sentí la necesidad de contestar. Pero otra parte de su raciocinio juraba que las letras del papel tenían razón y no debía contestar. La llamada sonó con insistencia, como si la llamada no soportara demasiado la espera. Cada ring parecía que pronunciaba mi nombre. Reí internamente ante la incredulidad. Sabía que si respondía podría exponerme a algo o solo estaba demasiado paranoica y solo eran gente que quería molestarme. La llamada cesó al fin después de un rato.
Me levanté del sillón para ir a la pequeña cocina que tenía esta habitación de motel, revisando los armarios y el frigorífico. Había comida, no pensé mucho en comenzar a cocinar un filete en una salsa de champiñones y unas patatas fritas. Mientras chupaba mi dedo que se manchó de la salsa, la televisión se encendió sin intervención. Mire la hora, 1:40 de la mañana. Giré mi cabeza para ver la televisión. Blanco y negro era lo único que se veía por la falta de señal, con el estrépito de la estática que al principio fue solo ruido, una vibración como olas de fondo. Entre la nieve de la pantalla, una forma se delineó durante una fracción de segundo, el reflejo de un rostro que no se distinguía de quién era. Recordando la regla, dejé la cocina para apagar la televisión. La pantalla apagada devolvió algo de oscuridad al cuarto. Cuando suspiré y me giré para volver a hacer la cena. En el reflejo del espejo de la habitación, donde el mueble y la pared, algo se movió, apenas un desplazamiento de sombra que hubiera podido ser una corriente de aire. Me giré en un impulso y no vi nada. La quietud volvió, más pesada, con una sensación pegada a la piel de haber sido observado. Intenté distraerme mientras seguía con la cena. Una vez preparada me senté en el sillón moviendo la mesita de café para poner el plato y el vaso de agua. Afuera de la ventana, la lluvia comenzó a caer, a rozar el cristal con pequeños golpes, como uñas de dedos diminutos. Afuera poco a poco la visibilidad se redujo a manchas pálidas que la farola dejaba sobre esa carretera vacía. Mientras tomaba mi agua, pensé en que mi agua debería estar más fría y ese pensamiento me llevó a recordar la máquina de hielo de afuera y en su advertencia práctica de no usarla después de medianoche. Rodé los ojos ante el recuerdo, la nota decía hielos que no son agua. ¿En serio? ¿Qué clase de lugar era este? Mientras terminaba de cenar, el primer paso tangible a que alguien más estaba en este motel aparte de mí sucedió. Eran las 2:15 de la mañana cuando comencé a fregar lo que había ensuciado cuando se escuchó risas de niños en la lejanía de los pasillos del motel. Eran de esas risas que no se sostienen en la memoria como una secuencia de nombres y juegos, sino que emergen en tonos erráticos, repentinos, como un gramófono desafinado. Rebobiné mis pensamientos como si tirara de una cinta VHS hasta que recordé la regla 8. No salí, seguí fregando mientras escuchaba las risas crecer en el espacio exterior de la habitación. Era tentador abrir y mirar el origen, la curiosidad humana balanceaba en mi mente entre el miedo y la fascinación. Permanecí inmóvil mientras mis manos secaban el agua mientras sentía la ansiedad como un peso en la cara. Las risas pasaron junto a la puerta, se hundieron en el corredor y se fueron, dejando un aroma a tizne y goma quemada que penetró tras los marcos de la puerta cerrada. Los minutos se volcaron hacia la madrugada con la densidad del plomo. Fue cuando noté cómo la cama parecía estar deshecha, como si alguien se hubiera pasado por encima de las sábanas. Recordé la regla 4 y, después de revisar que todo estaba cerrado, me acerco a la cama y me tumbé sin intentar acomodar la sábana. No era incómodo, no era de las personas que por una arruga no podrían dormir bien. Me puse de lado, cerrando los ojos. Escuché en la pared contigua un golpeteo sordo, regular, de 3 golpes. No era la puerta, venía desde la habitación contigua desde el otro lado del tabique. Recordé la regla 10, no debía responder. 2 reglas al mismo tiempo. Parecía como si este lugar intentaba que fallara. No, estaba paranoica. Me acurruqué tirando de las sábanas para taparme, aprovecharía para dormir un poco. Los golpes cesaron y la calma aparentemente volvió a ocupar el cuarto. A medida que la noche se hacía más profunda, y los espejos del cuarto comenzaron a jugar su propio juego. A las 2:47 de la mañana, escuché un suave sonido que hizo que abriera uno de mis ojos. El marco del espejo estaba ligeramente desplazado, recordé la regla 5. Suspiré suavemente y salió vaho, la habitación estaba más fría que antes. Mi mirada se posó en el reflejo que casi me apuntaba, me sentía observada así que me tapé más, y le di la espalda para no mirarlo cerrando mis ojos para seguir durmiendo. Pero la luz del pasillo se encendió haciendo que abriera los ojos, al estar mirando hacia las ventanas la vi. Una mujer con un carrito de limpieza que empujaba sin prisa alguna. Tenía el uniforme gastado y un delantal con manchas que parecían bastante antiguas. Sus movimientos eran rutinarios y meticulosos, parecía trabajar en perfecta sincronía con el tiempo. Cuando ella pasó frente a mi puerta sentía un ridículo impulso de saludar, tal vez cruzar una palabra trivial. Recordando la regla número 1 bajé la mirada por si por algún casual cruzáramos miradas, mejor seguir durmiendo. Dormir parecía la opción más segura. A las 3:10 de la mañana, la televisión, que había permanecido apacible y muerta tras el primer incidente, emitió una interferencia que se sostuvo con una cadencia distinta a la anterior, un zumbido bajo. Entre esa interferencia se insinuaron voces, superpuestas y lejanas,
que hablaban en un idioma que no sabía identificar. La pantalla daba pequeños flashes de imágenes pasaban por la televisión. Una silueta de una puerta abierta, un ojo que se cerraba, un asilo, un complejo militar. Cada fotograma era más confuso que el anterior. Sentí que la habitación estaba creciendo a su alrededor, expandiéndose y contrayéndose con respiraciones. Me levanté para desconectar la televisión. Las imágenes se fueron de golpe con su suave pop. El silencio, grueso y pesado, volvió a posarse en la habitación. Cuando me senté de nuevo en la cama se escuchó movimientos en la habitación contigua. Era un arrastre sostenido, como si algo girara en torno a su pared. Los golpes comenzaron suaves, cada uno con más insistencia, como si esa persona, o cosa, contara en que le hiciera caso. Ignore los golpes como quien está ya acostumbrada a vecinos por culeros. Mientras cerraba los ojos los sonidos aumentaron hasta componer una melodía que no sabía cómo describir. Media nota, silencio, 3 golpes, otra pausa, media nota. Intenté contar ovejas en mi mente para poder dormir un poco más. Tras unos minutos donde casi estaba de nuevo a las puertas del sueño, los golpes se transformaron en un sonido húmedo. Lo cual más que despertarme hizo que profundizara en mi sueño. Me desperté pero no abrí mis ojos, fue como si una mano fría me hubiera tocado el lóbulo de la oreja. Había algo que pesaba en el aire, una opacidad que hacía que el mundo pareciera comprimido. Como si mi instinto me avisara recordé la regla 13. Me tensé en la cama, intentando obedecer, sin embargo, el instinto animal de la curiosidad terminó por vencer mi firme voluntad. Abrí suavemente un ojo, apenas una rendija, y por la hendidura lo vi. Algo en la habitación había cambiado. La sombra que había visto en el cristal ahora estaba en el rincón, parecía deslizarse hacia la cama con movimientos sigilosos. Como si buscara la forma de incorporarse sin hacer ruido. Cerré de nuevo el ojo, apretando mis párpados lo más fuerte que podía. Casi no respiraba. Cada fibra de mi cuerpo se heló y tenso. No supe cuánto pasó, pero al final un sonido de campanas tenue y distante sonó, como si alguien tocara una campana de metal a kilómetros de distancia. Mire la hora, las 3:50 am. Mi pecho latía con fuerza y estaba bañada en sudor. Había obedecido en parte, no me había movido. Esa obediencia me había dado un margen de tiempo. Sin embargo, supe en lo más profundo de mi ser que obedecer no significaba liberación, sino solamente posponer una cuenta regresiva que en algún momento exigiría el pago. A partir de entonces la noche se fragmentó en pequeños eventos que parecían un ensayo teatral de pesadillas. Oía pasos, voces, la campanada lejana que a veces se repetía como un metrónomo. En intervalos, los espejos parecían no mostrar su reflejo, sino fragmentos de otras habitaciones, camas vacías con colchas removidas, lámparas con la luz encendida en la noche, personas que no podría nombrar. A través de la ventana observé como un huésped cruzaba el corredor con paso ligero. El huésped era alto, con un largo abrigo. Parecía no ver las puertas, como si su destino fuera exactamente otro. En algún punto, una puerta se abrió sola y se cerró como un susurro. Acabé duchándome para quitar el sudor frío del cuerpo. Por suerte el motel tenía agua caliente. El cuarto seguía frío. Cuando salí del cuarto de baño, con una toalla envuelta alrededor se escuchó un golpe seco procedente de la parte trasera del motel. El sonido era de un chapoteo seguido por un arrastrar metálico. Recordaba la regla de la piscina. Mi imaginación fue bastante veloz en imaginar figuras sumergiéndose con maniobras en silencio, manos que salían a la superficie buscando algo para agarrar. Me acerqué a una de las ventanas y esta medio estaba orientada a la parte trasera. Observé por la ventana empañada el contorno oscuro del área de la piscina. Incesante, quieta, sin reflejo. Todo era calma. Y algo en la calma me resultaba más amenazante que cualquier visible movimiento. Fue cuando lo noté en el cristal, una forma húmeda. Una huella, un rastro de dedos que se deslizaba por afuera. Me alejé de la ventana sin abrirla permaneciendo cerrada recordando la regla 12. Después de unos largos minutos comencé a vestirme, la tentación de romper plenamente una regla aparecía en mi mente. Pensé en contestar el teléfono, a mirar la televisión por más tiempo, en abrir la puerta cuando los golpes sonaran. La voluntad es frágil y la soledad hace que la mente fabrique soluciones con la misma destreza que fabrica los miedos. Al final me escabullí al pasillo, caminé apenas 2 puertas más allá, y observó a través de la mirilla de algunas puertas. Nada visible. La luz del corredor tenía un tono amarillo y viejo, como la luz de los antiguos frigoríficos que no se limpiaban. En el suelo algunas huellas de zapatos marcaban un sendero hacia la recepción. Al final volví a mi cuarto,
No sabía si cometí algún error por salir de la habitación. Me senté en el sillón mirando la hoja de reglas, pero no había nada que dijera que no podía salir. A las 5 en punto de la mañana se produjo un apagón total en el motel. La luz se extinguió sin transición, un borrón en la retina que dejó una oscuridad densa. Al principio casi no se escuchó nada, luego el motel volvió a sonar con un murmullo de voces leves como si un coro de gente murmuraba oraciones ininteligibles. Recordé la regla 7, debía cerrar los ojos y contar hasta 30. Cerré mis párpados con fuerza, y empecé a contar en mi mente, 1, 2, 3, 4. Los números golpeaban como pequeñas piedras en el silencio de mi mente. Cuando llegué al 30 abrí mis ojos, la luz estaba de nuevo encendida. Estaba cansada, aún tenía horas hasta que saliera el sol, quería dormir para volver a la carretera. Llegaba el amanecer con la forma oblicua de la luz que se filtraba a través de las ventanas. El cielo empezaba a empalidecer. Mis párpados se abrían con pesadez, la sensación de asombro mezclada con una incredulidad cansada. Miré el papel de las reglas con una mirada que ya no era sarcástica. La letra mecanografiada me parecía ahora escrita con la precisión de una sentencia. Al levantarme agarré mis cosas, iba a abandonar este sitio de locos. Antes de abrir la puerta, recordé la última regla, la cual era dejar la llave de la habitación en la propia habitación. La idea parecía absurda, pero aún así dejé la llave al lado del teléfono. Una vez dejado atrás la llave, cerré la puerta detrás de mí cuando salí. El pasillo estaba vacío, la recepción no estaba el hombre que lo había atendido. Respiré con fuerza y avancé hacia el aparcamiento con pasos que sonaban demasiado altos en la mañana quieta. Allí, sin embargo, no encontré mi coche donde lo dejaron. En su lugar había otro coche que no parecía el mismo. En el suelo había una mancha oscura que parecía aceite y una marca de neumático que no coincidía con la de mi coche. Pensé en regresar a la recepción para preguntar. Al meter mi mano en mi bolsillo noté que aún llevaba el papel con las reglas. Lo saqué para tirarlo, pero cuando mis ojos miraron las reglas me congelé. En la parte inferior de la hoja, con tinta fresca, una nueva regla había aparecido. Escrita con la misma tipográfica que las otras. 15. El huésped que sobrevive la primera noche siempre regresa. El sol subía tímidamente y en el horizonte el bosque continuaba, indiferente. Miré por encima de mi hombro hacia la carretera que se perdía entre los árboles, pero no la vi. Donde había una carretera ahora solo había maleza. No había rastro del camino que me había traído. Me quedé inmóvil un instante. Arrugué la hoja entre mis manos, con la certeza de que el motel había prescindido de la geografía tal como la conocía. El suelo a mis pies era real, la gravilla crujía bajo mis pies, y el cartel oxidado seguía parpadeando con su luz fluorescente que ya no se notaba tanto por la claridad. Entonces, la campanilla de la recepción sonó de nuevo, sin nadie a la vista. Respiré hondo intentando controlarme, me guardé el papel en el bolsillo y saqué el teléfono. La batería estaba en rojo. La red no aparecía. El Google Maps no mostraba nada. Mientras recordaba los eventos de la noche, una duda nació en mí. ¿Qué significaba lo de siempre regresa, de la regla 15? ¿Era la promesa de un ciclo sin fin o la advertencia de un destino que se repetiría? Me senté en el bordillo apoyando mi cabeza en mis rodillas, dejando que la luz me bañara y me calentara. Las emociones me ganaron y lloré allí mismo por un buen rato. Cuando levanté la vista aún húmeda por las lágrimas vi que la puerta principal estaba cerrada con llave y que, tras la ventana, una figura se movía. No lo reconocí. El recepcionista no estaba. No había trabajadores visibles. Observé la figura durante un rato y, aún sin saber por qué, sentí que me devolvía la mirada. La campanilla volvió a sonar, tan nítida y pequeña, y todo pareció quedarse suspendido. Sentí un peso en mi bolsillo cuando el sonido de las aves se escuchó. Una llave que no reconocía, con un llavero sin nombre. Me levanté para dirigirme al coche que estaba ocupando el lugar del mío. Con manos torpes probé la llave para abrir el coche. Funcionó. Entré al coche, esperando que si me iba en un vehículo apareciera la maldita carretera. Giré la llave en el contacto, y el motor respondió con un rugido bronco. La gravilla crujió bajo las ruedas, pero no era la misma que había sentido la noche anterior, sonaba más apagada. Una vez que iba a salir con el coche, casi chocando con la maleza, en un parpadeo la carretera apareció de nuevo. Sin perder tiempo pisé el acelerador para alejarme de ese sitio. Una vez algo lejos mi mirada fue al retrovisor y el motel había desaparecido. Como si nunca hubiera llegado a existir. Mis manos se apretaron en el volante con fuerza. Fue unas largas horas hasta que alcancé una gasolinera abierta.
El combustible en este vehículo estaba por la mitad y prefería llenar el tanque. Una vez pagado la gasolina y entré al coche, saqué de nuevo el papel de las reglas. La nueva aún persistía en la parte inferior. No lo había imaginado, seguía allí. Pensé en quemar la hoja, en rasgarla en 1000 pedazos y dispersarlos por la gasolinera, por el asfalto. Pero al final solo suspiré y lo guardé en la guantera. Cuando arranqué el coche y miré el espejo retrovisor, vi una figura, junto a la bomba de gasolina, alta, de espaldas, inmóvil. Un escalofrío me invadió y pisé el acelerador para salir corriendo de esa gasolinera, con mi respiración entrecortada y sintiendo un sabor metálico en la boca. Una vez en la carretera tenía la sensación de que me había librado de algo y al mismo tiempo de que, en algún sitio, la idea de volver ya había sido sembrada en su cuerpo. Conducía hasta que el sol se alzaba más en el cielo sobre la autopista. Entre la suave música de la radio mi mente no podía dejar de preguntarse. ¿Fue real? ¿Había sido la mayoría un sueño inducido por la fatiga de conducir tanto tiempo? ¿O había algo que no comprendía, una lógica del mundo que no tenía instrucciones para leer? Por la ventana, la autopista se deslizaba con una monotonía que parecía encubrir un latido secreto. La hoja en la guantera aguardaba el ser utilizada de nuevo como una cuenta regresiva que no sabía ver. Supe que aunque hubiese salido del motel, la percepción de la vida se había modificado. Un hilo invisible me unía a un lugar el cual no debía existir, y que ahora, más temprano que tarde, podría regresar por razones que no entendería. Tal vez por encontrar respuestas, tal vez por obedecer la regla nueva. Tal vez porque no tendría elección. Cuando el atardecer pintaba el suelo, llegué a mi destino, el departamento que alquilé en la ciudad donde vivió mi hermano. Lo que quedaba de claridad transcurrió entre llamadas para saber de mi hermano, búsquedas en internet. Una sensación de que algo me observaba mientras hacía mis investigaciones. Cuando al final, al anochecer, me quedé mirando por la ventana de mi departamento con una taza de café dándome un respiro de la búsqueda de Kaito. Había entrado en un callejón sin salida. Mirando mi saldo bancario suspiré, necesitaba encontrar trabajo para mantenerme en esta nueva ciudad. Fue, cuando mirando ofertas de trabajo, encontré algo que me hizo abrir mis ojos. Una oferta de trabajo en un supermercado en el turno nocturno. Pero algo que hizo que mis manos sudaran era el logo de la empresa que publicitó ese anuncio. Era el mismo que Kaito me enseñó cuando me mandó captura de pantalla de su trabajo en ese asilo. Una emoción recorrió mi cuerpo. Si me inscribía podría intentar buscar algo sobre esa empresa que era tan difícil de rastrear, y sabría dónde estaba mi hermano. Miré mi reflejo en la ventana, se vio en mis ojos la firmeza. Con un suave toque mandé mi currículum.